Y es un peligro descuidar la relación nuestra con Dios. Es un peligro olvidarnos de Dios. Es un peligro hacer a Dios a un lado. Es un peligro muy grande, que en ocasiones no medimos qué tan peligroso es hacer a Dios a un lado, pero es realmente peligroso. Es realmente peligroso. Las iglesias siguen, volvimos a abrir. A lo mejor hubo personas que regresaron, hubo personas que no regresaron. Pero hay dos tipos de personas que se pueden olvidar de Dios, o que se olvidan de Dios. Están las personas que se olvidan de Dios y se van de las iglesias, y luego andan en el mundo haciendo lo que quieren, como lo hacían antes, viviendo como cualquier otra persona. Pero hay un tipo de persona que se olvida de Dios, y es más preocupante porque son aquellas que se olvidan de Dios y no se van de las iglesias. Están en las iglesias y están ahí y son miembros y participan, pero se han olvidado de Dios. De cierta forma se han olvidado de Dios, y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Así es que váyase ahí a su Biblia, y búsqueme en Deuteronomio 8. Vamos a leer del capítulo 8, versículo 11 hasta donde yo pare. De ahí vamos a estar basando la predicación del día de hoy. Deuteronomio 8:11. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Todos? Sí, 8:11. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Dice que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y mi mano me ha traído hasta estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Les decía que en lo que va del año, cuando empezó lo de la pandemia, lo de la suspensión de servicios, no parecía afectar tanto. Nos sentíamos fuertes, cuando menos yo me sentía fuerte, me sentía bien, me sentía tranquilo. Pero cuando empezaron a pasar los meses, algo cambió, y creo que nos debilitamos muchos. Muchos nos debilitamos. Empezamos a pasar por ciertas crisis que a lo mejor tenía mucho tiempo que no pasábamos. Afecta al no venir a una iglesia, afecta a no estar en una congregación, afecta a no vernos los unos a los otros en persona, porque podemos vernos en línea, podemos ver nuestras publicaciones en redes sociales, podemos ver fotos de todos nosotros en redes sociales, podemos ver cosas que estamos haciendo o que hacen otros hermanos en redes sociales, mas sin embargo no hay como estar aquí, tocarnos, mirarnos, abrazarnos, darnos la mano, darnos una palabra, compartir lo que estamos viviendo en nuestras casas, porque creo que a más de uno de toda la congregación de Kairos algo están viviendo en sus hogares, algo están viviendo en su familia difícil. Entonces hace falta estar en la iglesia, y sí afecta, y sí afectó, y sí ha afectado en muchos, no solamente de Kairos, sino yo creo de toda la iglesia, de todas las congregaciones que se han ido o han ido suspendiendo servicios por meses. Ha sido algo que ha golpeado mucho, y de repente hemos mirado gente fuerte. Les digo que
que se ha debilitado. Se ha debilitado. Entonces, el día de hoy quiero hablarles del peligro de olvidarnos de Dios. El peligro de ya no acordarnos de Dios. El peligro de hacer a Dios a un lado. Y empezar a poner nuestra vista, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos en otras cosas. Y es un peligro grande, es un peligro latente, es un peligro que está ahí. Y es algo con lo que tal vez muchos de nosotros en este tiempo, en estos meses nos hemos topado. Con que de repente nos damos cuenta que Dios ya no está en primer lugar. Que Dios ya no es el primero, que Dios ya está en segundo plano. Y muchos empezamos a acordarnos de Dios cuando empezamos a tener temores, empezamos a tener dudas, y empezamos a pasar por situaciones que decimos, ay, como que necesito a Dios. Y ahí es cuando volvemos nuevamente a acordarnos de Dios. Pero mire, así rápido, hermanos, ¿qué peligro hay cuando nos olvidamos de Dios? Primeramente, de lo que yo les quiero hablar, la primera cuestión es que cuando nos olvidamos de Dios, podemos quitar a Dios del primer lugar, o quitamos a Dios del primer lugar. Y eso es muy peligroso, porque en el lugar en el que está Dios, de repente ya está otra persona, ya está otra cosa, o pueden ser muchas cosas las que podamos poner en ese lugar. En el lugar que un día tuvimos a Dios en primer lugar, lo tuvimos sentado ahí, y para nosotros Él era el todo. En Él giraba toda nuestra vida. De repente nos damos cuenta de que ya no está ahí. Y está otra persona, o otra cosa, otra situación, o no sé cómo decirlo, está en el lugar de Dios. Y cuando ya no está Dios en el primer lugar, pasan muchas cosas, o pueden suceder demasiadas cosas, mis amados hermanos. Podemos darle ese lugar a alguien más. Y vaya que sí hay muchas personas o muchas cosas que quieren tomar el lugar de Dios y siempre lo han querido tomar. Mas, sin embargo, cuando se debilita el creyente, cuando se debilita el Hijo de Dios, empieza a mirar que puede poner a Dios en segundo lugar y que otras cosas pueden tomar el primer lugar y que no pasa nada. Y eso es un peligro. Muchas veces la familia, el trabajo, para los jóvenes, relaciones de noviazgos, el matrimonio está en primer lugar y luego Dios está en segundo, en tercero, en cuarto, hasta en quinto lugar. Y es cuando las cosas empiezan a caminar mal y empieza a haber muchos problemas y muchas deficiencias, y es cuando de repente nos vemos en situaciones que no deberíamos de estar, pero ahí estamos. Y no nos damos cuenta por qué pasaron las cosas, y no nos damos cuenta por qué estamos en esa circunstancia, por qué estamos en esa situación, y a veces pensamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tal vez mi matrimonio está pasando por esto? ¿Por qué tal vez con mis hijos estoy batallando con esto? ¿Por qué tal vez estoy batallando con esto y ahorita estoy en esta situación? Y no nos damos cuenta de que en cierto momento quitamos a Dios de ese lugar y pusimos otra cosa. Y eso ocasionó que el día de hoy a lo mejor, o tal vez estemos pasando por circunstancias que no nos gusta pasar o que no nos está gustando pasar. A nadie le gusta pelear, a nadie le gusta discutir, por ejemplo, con su pareja. No es bonito discutir con tu pareja, no es bonito. Chino no lo comprende, Josué no lo comprende porque no están casados. Todos los demás que estamos aquí, díganme la verdad. ¿Les gusta discutir con su pareja? No, es algo que no gusta, no está bien, no te sientes cómodo, no andas tranquilo. Y muchas de las veces, mis amados hermanos, puede ser por muchas cosas, pero a veces es porque con el tiempo hemos ido haciendo a Dios a un lado. Y hemos priorizado otras cosas que son importantes, pero que no pueden estar en el lugar de Dios, que no tienen la importancia que Dios tiene que tener en nuestra vida, y nos ha llevado a que en ocasiones haya tantas y tantas situaciones en nuestros hogares que no nos gustan, que sabemos que no están bien, que queremos ya no pasar, mas sin embargo estamos pasando y muy probablemente sigamos pasando porque hemos hecho a Dios a un lado.
porque nos hemos olvidado tal vez de Dios, porque tal vez hemos priorizado otras cosas, y hay muchas cosas que podemos poner. Mire, siempre hay algo que tenemos que tener ahí, ¿no? Que ponerle la atención, que buscar agradarle, y cuando Dios se hace a un lado se puede convertir en muchas cosas. He conocido creyentes fuertes, creyentes firmes, creyentes de años, de mucho caminar, que a veces a los hijos los han tenido en ese lugar en el que debe estar Dios. A veces a su pareja la han tenido en ese lugar en donde debe estar Dios. Y el día de hoy, mis amados hermanos, lo que yo les quiero decir con este mensaje, en esta cuestión, es: dejémosle a Dios el lugar que le pertenece a Dios. Dejémosle a Dios el lugar que le pertenece, mis amados hermanos. Luchemos porque Dios tenga el lugar que tiene que tener en la vida de nosotros. Y cuando usted vea, no estoy diciendo que no, ¿verdad? A lo mejor usted tiene a Dios en esa prioridad, pero por si pasa alguna situación así, por si de repente se da cuenta de que en verdad ha estado haciendo a Dios a un lado, cuando vuelva nuevamente a poner a Dios en donde Dios tiene que estar, va a mirar que las cosas van a cambiar en su casa, con su familia, con sus hijos y en todas las situaciones que le rodean. No se van a acabar las luchas, pero usted va a mirar que algo va a cambiar, que algo va a ser diferente, que algo va a ser distinto. Entonces, mis amados hermanos, mire, hay veces que el creyente, y he mirado creyentes que convienen, cuando hacen a Dios a un lado, cuando de repente ponen a alguien más en el lugar de Dios, que a veces puede ser la familia, puede ser el matrimonio, puede ser los hijos, y no estoy diciendo que no sean importantes, es que sí son importantes, la familia es importante, el matrimonio es importante, los hijos son importantes, pero nada de esto puede estar por encima de Dios. Dios siempre tiene que estar por encima de todas las cosas. Así es como debe de ser para que todo sea correctamente bien hecho. Entonces, cuando hacemos a Dios a un lado y empezamos a poner otras cosas en el lugar de Dios, empezamos a convenir con aquellas personas que estamos poniendo en el lugar de Dios. Por eso hay tantos creyentes que permiten que los hijos hagan tantas cosas, que saben los creyentes que no son correctas, pero lo permiten solamente para convenir con ellos. Conozco a un hermano, ya de muchos años, él tiene un ministerio, pero lo voy a decir así como es. Su esposa lo maneja. Y por no disgustar a la esposa, él es capaz de hacer muchas cosas. Y cosas que van en contra de un ministerio. Es más, van en contra de un cristiano. Cosas que sabe uno que se hicieron y dice uno, ¿cómo es posible que un hijo de Dios sea capaz de hacer esto? No, pues es que le quiso dar gusto a su pareja. Eso es de lo que les estoy hablando. Cuando aquella pareja, aquella persona, aquella cosa está por encima de Dios, entonces empezamos a convenir en hacer cosas que sabemos que no son correctas solamente para no discutir con aquella persona. Entonces tenemos que tener cuidado, miren, cuando nos olvidamos de Dios, de repente nos vemos viviendo una vida sin paz, con muchos miedos, con muchas inquietudes, con mucha amargura, con inseguridades y con mucho rencor. ¿Por qué cree que de repente se encuentra con cristianos que no tienen paz, mis amados hermanos? No viven en paz. No pueden llegar a su casa y recostarse en su sillón y descansar y decir, qué paz siento. Viven inquietos, viven confundidos, viven con muchos miedos. A todo le tienen miedo, a todo le temen. Yo digo que sí hay que tener miedo, es obvio. El ser humano tiene que tener temores, es lo que a veces nos detiene para no hacer cosas que sabemos que nos van a traer un beneficio malo. Por ejemplo, si
si el vecino tiene su perro y sé que es un perro bravo y yo me acerco, me meto a su terreno del vecino sin preguntarle, el miedo que me va a hacer, el miedo a ese perro me va a hacer no meterme. Pero si no hubiera el miedo, yo me metería y saldría lastimado. El miedo es bueno, pero cuando el creyente se olvida de Dios, tiende a vivir todos los días y en todas las cuestiones atemorizado. Y no puede haber cristianos, no debe haber cristianos que vivan teniéndole miedo a todo, temiéndole a la muerte, temiéndole a los ladrones, temiéndole absolutamente a todo. Yo creo que obviamente tenemos que tener cuidado, pero no podemos vivir una vida debajo de las cobijas diciendo, ¿se oyó un ruido? ¿Qué fue? No, hermanos. Pero en ocasiones cuando Dios pierde el primer lugar en nuestra vida, todo nos da miedo. Absolutamente todo nos atemoriza. Tenemos tantas inquietudes y por eso hay tantos y tantos creyentes. Mire que de repente les surgen tantas preguntas, tantas y tantas preguntas, tantas y tantas inquietudes, porque han dejado a Dios en un lado. ¿Es bueno ponernos un tatuaje o no es bueno? ¿Es bueno oír música del mundo o no es bueno? ¿Es bueno ponerse falda o ponerse pantalón? Es bueno. Y viven con tantas inquietudes de verdad, que uno de repente pregunta, ¿pero por qué vive de esa manera? Con tantas inseguridades, con tantos rencores, sabiendo, mis amados hermanos, que obviamente nos hacen cosas, nos pasan cosas, vivimos circunstancias que en ocasiones quieren tocar nuestro corazón, quieren dañar nuestro corazón, quieren sembrar raíces de amargura en nuestro corazón, pero no podemos vivir enojados y teniéndole rencor a nadie. Cuando nos olvidamos de Dios, a veces vivimos, mis amados hermanos, llenos de rencor. Contra los hijos, contra la esposa, contra el esposo, contra el primo, contra el hermano, contra el cuñado, Y el creyente no fue hecho, ni está hecho para vivir lleno de rencor, sino para vivir lleno de amor, aún en medio de que algo malo te haga. Entonces necesitamos considerar en qué lugar está Dios. Cuando nos olvidamos de Dios, dejamos de convertirnos en un apoyo y nos convertimos en ocasiones en estorbo y en cargas. Porque cuando mi esposa llega y yo estoy firme con Dios y ella llega desanimándose, porque todos nos desanimamos, eso es algo que nos puede suceder a todos. Que de repente nos desanimemos, que de repente ya no querramos venir a la iglesia, que de repente a lo mejor ya no querramos muy bien abrir la Biblia. Es algo con lo que tenemos que estar luchando. Tenemos que afrontarlo cuando de repente ya no querramos abrir la Biblia. Es algo que tenemos que afrontar, tenemos que luchar y a veces como si nos estuvieran tomando las manos, tenemos que tomar la Biblia, abrirla y empezar a leerla, aunque en los 2 primeros versículos que leamos ya nos ganó el sueño y querramos nuevamente hacer la Biblia a un lado, pero es algo con lo que tenemos que luchar. El creyente siempre va a luchar. No queremos doblar la rodilla a veces, es normal. Son cosas que de repente llega el desaliento, a veces por situaciones que pasamos o por muchas circunstancias llega el desaliento y no queremos hacer muchas cosas. Pero si mi esposa llega desanimada o yo llego desanimado, entonces ella tiene que darme ánimo y yo tengo que darle ánimo a ella. Y es precioso cuando la pareja, mis amados hermanos, están firmes y uno se debilita y el otro lo jala. Pero cuando Dios pierde el primer lugar, cuando nos olvidamos de Dios, dejamos de ser apoyo y nos convertimos en carga. Pobrecitas muchas hermanas, y nombro hermanas, porque creo que hay hermanos también, pero esto es más común en las hermanas, en las mujeres. Mujeres que traen cargando al esposo encima, a los hijos encima. Pobrecitas, de verdad pobres hermanas. Los esposos
no, parece que le hacen de adrede, ¿no? Para cargarse más y más y más y más, porque no han tenido a Dios en primer lugar, porque se han olvidado de Dios y siguen viniendo a las iglesias, pero son creyentes que no tienen a Dios en primer lugar y en ocasiones son más carga que apoyo para sus parejas y hasta para sus hijos. Mire, hijos jovencitos que vienen a las iglesias gustosos y felices, y en vez de darles ánimo, a veces los papás son carga para ellos. Son carga, de verdad, son carga para ellos. Entonces, es peligroso olvidarse de Dios, hermano. Es peligroso olvidarse de Dios. También podemos convertirnos, mis amados hermanos, en nuestros propios dioses. De verdad, podemos... Y no es que diga yo, voy a ponerme un altar en la casa y que me adoren. No es tanto así. Pero sí hay creyentes que de repente ya olvidaron a Dios, dejaron a Dios a un lado. Ya no se acuerdan de Dios. Ya Dios no tiene una prioridad en sus vidas. Es más, ocupa el 10º lugar en sus vidas, después de tantas y de tantas cosas. Corremos el peligro de convertirnos en nuestros propios dioses, de adorarnos a nosotros mismos, de siempre buscar nuestro beneficio, de creer que somos indispensables para todo, de creer que nosotros podemos hacer todas las cosas por nuestras propias fuerzas, de creer que todo lo que tenemos lo tenemos por nosotros, por nuestra inteligencia y nuestras capacidades, y que todo lo que conseguimos es por nosotros. Y ya no somos capaces de ni una sola vez venir delante de la presencia de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he conseguido, todo lo que hay en mí, todo lo que me rodea, es por ti. Porque tú me lo has dado, porque tú lo has permitido. Y de verdad, hermanos, que hay muchas personas, muchos creyentes, que de repente ya no confían, ya no buscan a Dios. Se creen autosuficientes porque se han puesto a ellos en primer lugar. Nosotros no somos capaces de nada, hermano, de absolutamente nada. No hay nada en nosotros, nada bueno. Todo lo bueno que hay en nosotros es por Dios y solamente por Dios y nada más que por Dios. Por eso, de repente, mis amados hermanos, vemos hermanos con tanto ego, tan pedantes. Yo no sé si han conocido hermanos así, pero de repente ministros con tanto orgullo, con tanta vanagloria. Por eso la doctrina de la prosperidad en los tiempos modernos ha pegado mucho. Si esta doctrina hubiera sido hace 100 años, no hubiera pegado de la misma manera. Pero hoy ha pegado porque hay tantos varones y tantas mujeres que quieren reflectores y que quieren sentirse que están por encima de los demás. De verdad, hermanos. He conocido hermanos con ministerio, con estudios, con buen trabajo, con buen nivel económico, tan sencillos y tan humildes, que me ha asombrado al ver sus vidas. Pero en ocasiones hay otros que se han olvidado de Dios, se han creído autosuficientes, han hecho a Dios a un lado y se creen que todo lo saben, que todo lo conocen y que no haya nada mejor que ellos. Hay un peligro tremendo de olvidarnos de Dios. Usted tiene familia, usted tiene conocidos, y es muy fácil identificar cuando un creyente se está olvidando de Dios. Es muy fácil identificar cuando un creyente está haciendo a Dios a un lado y poniendo en el lugar de Dios otras cosas. Es facilísimo, es sencillísimo. Yo creo que usted lo sabe hacer. Y si tiene hijos, si tiene familiares, conocidos, amigos, que son hijos de Dios, y usted está mirando que se están olvidando de Dios, mis amados hermanos, recuérdenles que es un peligro olvidarse de Dios. Que no saben lo que puede llegar a sus vidas si se olvidan completamente de Dios. Que no saben hasta dónde pueden llegar a sufrir y a padecer por haberse olvidado de Dios. Y no porque Dios los vaya a castigar,
sino porque hay tantas y tantas cosas que nos están esperando como hijos de Dios, para que nosotros hagamos a Dios un lado y hacernos pedazos. Uno es el mundo, otro es Satanás y otro es nuestra propia carne, que es capaz de llevarnos a lo más vil, a lo más miserable que un ser humano puede llegar a ser, aun cuando ya conoció de Dios. Entonces anime a las personas. Yo no sé qué vaya a pasar en los próximos meses, semanas, meses, hermanos, pero parece que esto no se va a acabar todavía. Y mucha gente se está desanimando. Anime a aquellos que están desanimados. No llegue, mi amado hermano, y los regañe y los insulte. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos si el mañana nosotros estemos en las mismas condiciones y no nos va a gustar que lleguen y nos hablen de esa manera. Llegue con amor y llegue con ese amor que Dios le ha dado y dígale, ¿sabes qué? Yo siento que te estás olvidando de Dios. Yo he mirado que estás haciendo a Dios a un lado o que estás dejando a Dios en segundo o tercer plano. Y esto va a llegar el momento en el que te va a pesar y te va a traer consecuencias negativas. Yo te amo y te pido, levántate y vamos a seguir adelante. Así es que ese es el mensaje del día de hoy, hermano. Yo no sé si alguno de ustedes conoce a alguien que de verdad crea o vea o haya visto que se está olvidando de Dios, que está haciendo a Dios a un lado. Entonces hay trabajo que hacer. Animémoslo, tratemos de levantarlos, tratemos de impulsarlos, y si usted o yo estamos en una situación así, pidamos mucho a Dios, hermanos, mucho a Dios que nos ayude para no desmayar, para no caer y para no desviar.